Hola a todos, hoy vamos a estar en una ciudad muy linda cerca de Frankfurt que se llama, voy a intentar decir en alemán, Oberhausen. Perdón mis amigos, amigas y amigos de Alemania, si dije incorrecto. ¿Querés disfrutar con nosotros de estas vistas y esta buena onda? Quédate con nosotros. Nuestra trecho al lugar. Siempre con el matecito. Claro, yo soy argentina. ¡Wow! Increíble. Te reís. ¿Qué filma, boludo? Estoy intentando hacer unas tomas creativas. No, está bien, está bien. No tengo duda. Qué sexy que sos. ¿Qué Sí, no sé bien para dónde va este camino, pero sé yo? se ve lindo. Vamos allá, adelante. Sí, vamos. Vení. Me di cuenta que yo no estaba en como un bosque o algo así por un rato, hace mucho, y olvidé que es re lindo, es muy saludable porque la persona como está sin como sin internet, sin como celulares o algo y solamente en naturaleza, solamente como descansa de todo su ruido de trabajo y así como aprovechando el día, disfrutando. Mirá, solcito, qué lindo. Encontré un poquito de comida. Acá en Alemania, ya les dijimos en otros videos que por ahí el clima es de lo que más se extraña, de lo que más falta. Sol. El sol, que hay muchos días grises. Bueno, hoy no es uno de esos días, hoy es un día hermoso. Entonces por eso queríamos aprovecharlo y no quedarnos en casa, mirar Netflix. Y bueno, no, vamos a salir, vamos a disfrutar un poco el día. Y acá estamos, caminando un poco por el bosque. ¿A ustedes les gusta también caminar? ¿Les gusta la naturaleza? ¿O son más de quedarse adentro? En la casa. Dejaron Con en los Netflix. comentarios, a ver. No, estamos improvisando un poco a dónde ir, porque no miramos nada antes de venir qué caminos hay o dónde hay que ir. Y para encontrarnos tenemos que perdernos. Así que Uy, frase, ¿eh? Oh. Mira esa Ania poética, no la tenía, ¿eh? Esa Ania Filosófica. poética, sí, sí. filosófica. Pero sí, estamos en el lugar de donde es Emilia, que ya la tienen de otros videos. Te dejamos acá arriba el video cuando vinimos acá a la casa de ella y hicimos un poco de música, comimos un asado, tomamos Fernet. Bueno, lindo. Te lo dejamos acá arriba si lo querés mirar. También está muy bueno. Dos, tres. ¿Por qué no tenemos bicicleta acá? Es como puedes saltar y después como otra vez. Ay, me encanta. Vamos. Está buenísimo. Chao. Mojo. Oh. ¿Qué hacías vos con ese mojo? Porque yo soy una personita muy creativa. Cuando era chiquita, yo estaba comprando ese mojo en Ucrania y hay como una cosita cuando puedes colorar este mojo en color, por ejemplo, verde, pero muy brillante, color rojo también, y hacer como un mojo para decoraciones de la casa, y este mojo va a estar vivo por 12 años, o 10 o 12 años. Y ahora mi casita está muy linda con ese mojo. Porque yo no sé cómo usar como los colores, no sé cómo se dice. ¿Me puedes enseñar mientras hablamos? Lo coloría. Lo coloreé. Ah, lo coloría.
Mucha gente nos pregunta a Anya por Instagram, ¿cómo hizo Anya para aprender tan rápido español? ¿Qué les respondes? Todo es muy fácil. Cuando era chiquita, a mí me encantaba español por la serie de Violeta, de Argentina. Y yo cuando vi por primera vez y escuché esas canciones en español, ya está listo, me estaba enamorada de ese idioma. Y después, como practiqué un poquito con internet, aprendiendo algunas palabras, pero fue bastante difícil. Y después de mi universidad tenía un programa que se llama Business Week. Esto fue en Rotterdam. Y allá me conocí a ese. El profesor. El profesor de español, de castellano. Y claro que por el amor, justo por el amor, aprendí y mejoré mi español así. Pero ahora, o sea, hablo español bien, entiendo todo, pero hay que mejorar, hay que mejorar. Así que si tienen algunos tips, cómo puedo mejorar mi español, como, no sé, algunas películas o libros, déjame en comentarios. Sí, y también decinos en los comentarios a ver qué te parece el español de Anya, porque a mí me parece que está muy, muy bien. Pensaba que muy, muy mal. Muy. Anya, ¿dónde fuiste? ¿Dónde? ¿Eso qué? Uy. A mí me parece que el español de Anya está muy bien. Así que déjanos saber en los comentarios a vos qué te parece. Mira, una casita linda. Podemos alquilar esa casita para vivir algunos meses. En Ucrania, ¿Qué crees que es eso? es como para fuego. Haces allá mucho fuego y después saltas. Así se festeja una fiesta, no recuerdo cómo se llama. Iván Ocupada, creo que en ruso. No tiene traducción. Y como la gente saltan de este fuego, pero claro que esperan un momentito para que sea más chiquito porque es imposible. Y así se festeja las fiestas en Ucrania. Es un lugar perfecto para tomar matecito. Vamos más arriba, vale. Vamos más arriba de la montañita y ahí tomamos. Tengo ganas de tomar mate. Sí, ahora cuando lleguemos a la cima de la montaña, Sí. como dice el verso, Pero no en el cuerpo. cuando Anya de Ucrania llega a la cima de la montaña, no piense que estés loco de remate. Vamos a subir a la montaña y tomar unos mates. ¡Wow! ¿Cómo haces esto? ¿Qué querés? ¿Que te ate? No, eso no. Mira, mi amorcito, mira. Ahí está puedo Pau. creer. ¡Qué bueno! Pero, ay, es tan lindo. Ese árbol es maravilloso, mira. Pero bueno, Un palito, está pelado. Vamos a ver si se ve mejor la vista arriba. La pastora. Sí, pero eso es lo que me gusta a mí, por ejemplo, de Frankfurt, que si bien es una ciudad grande, tiene cerca de 700.000 habitantes, pero cerca tenés estos lugares de naturaleza. Tío, a 20 minutos, 30 minutos tenés montañas, no se escuchan ruido de autos, de nada. Y, tranquilidad, puedes disfrutar. sí, es muy lindo. Y llegamos a esta montañita. Acá se ve re lindo, un montón de flores, me encanta mucho. Vista a otra montaña y otra montaña, mucha naturaleza, me gusta, me gusta. Ahora vamos a encontrar un lugarcito donde se puede tomar matecito, comer bichitos, leer un libro o charlar, vamos a ver. Sí, porque normalmente estamos muchísimas horas con computadora o con celular, haciendo buen contenido para ustedes, trabajando también en nuestros trabajos. Así que hay que algunas veces como ir así, como a naturaleza, relajarnos, es re lindo. ¿Quieres jugar? Ven.
Oh. Ah, eso quería vos. Er möchte Liebe. Frieda, stopp und du nicht, ne? Él habla. Das heißt, ich freue mich eigentlich. Mucha gente nos preguntaron cómo es tener una novia de otro país o como yo de Ucrania. ¿Qué consejos ese te podrías dar a la gente que nos mira para, no sé, tener una novia de otro país? Yo creo que tener una relación internacional, o sea, una relación con una persona que no es de tu país, puede ser difícil al principio, un poco complicado por los choques culturales y las diferentes ideas que cada uno trae consigo. Los consejos que te daría si querés estar en una relación internacional es que tengas una comunicación clara, abierta, directa, porque por ahí uno espera que la otra persona actúe de una manera y no lo hace y uno se enoja y dice, ay, ¿por qué no actúa así? Y en realidad para la otra persona capaz no tenía importancia eso. Entonces ese es un punto muy importante, tener una comunicación abierta, directa y decir, che, mira, esto a mí, yo no estoy acostumbrado a esto. Sí, yo recuerdo que al principio esta comunicación clara me daba como un poco, ay, es incómodo, ¿por qué me preguntas tan directo? O decísme algunas cosas tan directas que no esperaba. Y yo como, ¿y qué tengo que responder? Como, no sé. Pero después yo me di cuenta que así como tienen funcionar relación. Porque si la pareja no va a tener comunicación clara, no importa si es pareja intercultural o del mismo país, Claro. no va a funcionar. ¿Qué consejo le daría vos, Anya, a alguien que quiera tener un novio de Argentina? Es interesante porque yo me di cuenta que argentinos, y también argentinos creo, aman su cultura, aman hablar sobre Argentina, tener una bandera de Argentina, hablar con las manos, tomar matecito o fernet, y claro que hay un montón de otras cosas que está conectado con Argentina. Y creo que para ustedes, argentinos, es muy importante también ser parte de esa cultura, porque por ejemplo, no sé, si una persona no ama esa cultura o no va a querer tener una bandera de Argentina, no creo que eso va a funcionar. Por lo menos un poquito, sí, porque yo, por ejemplo, para mí al principio no me gustaba fútbol, nada de fútbol. Pero no sé, cuando tenés un novio re loco de fútbol, ya como estás en la misma idea, en la misma dirección, y también como dale, che, miramos una partida nomás, y después como, no estuvo tan mal, como podemos ver otra, después otra y otra y otra, y ya está. Estabas cantando esos muchachos. Dejaron en los comentarios si vos tuviste también una relación internacional, intercultural, y qué fue lo que más te costó y qué fue lo que más te gustó. ¿Qué te pareció? Y también, ¿qué voz o qué consejo vos podrías dar a otra persona que, por ejemplo, quiere tener a alguien de Argentina, pero no se tiene miedo o algo? Alguna gente quería saber cómo fue ese encuentro con tus suegros. Con mi suegro, bueno, diferente porque a tu mamá yo ya la conocía, se vino para Frankfurt una vez, ella sola. El papá no pudo venir porque como está en guerra no podía dejar Ucrania, pero cuando fuimos a Ucrania nosotros el año pasado, ahí lo conocí al papá y bueno, al principio también estaba un poco asustado. Y no sé, qué sé yo, no tenía mucha idea de con qué me iba a encontrar. Había visto nomás un par de fotos. Obvio, sí. Y entonces fui ahí a la casa, tranquilito. Encima que no hablo el idioma de ellos ni nada. Dije, bueno, ya fue, vamos a hacer lo que podamos. Y estaba un poco asustado, pero después empezamos a hablar y el loco es un personaje. Me empezaba a contar anécdotas, chistes en ucraniano, y yo estaba, bro, no te entiendo, pero dale, vamos a reírnos.
Muy piola, ya me descuidaba y me serví un poquito de vodka, Nada, pero muy piola, me hice mala cabeza de lo que terminó haciendo. Así que nada, un poco también el mensaje que por ahí uno tiene los miedos, los nervios en la cabeza y después en la vida real no es nada que ver. Entonces sí, todo esto está solamente en tu cabeza. Yo tenía algo parecido con tus padres hace bastante tiempo y yo no hablaba en ese momento español bien. Por eso estaba practicando, aprendiendo español muchísimo, hinchando las pelotas de eso muchísimo, preguntando qué significa esta palabra, y quería practicarme o sea, mejorar mi español para que pueda entender qué dicen mis suegros. Y cuando llegaron, o sea, claro que yo estaba muy asustada, estaba preguntando a veces siempre, ¿y qué tengo que decir? ¿Y qué va a pasar si yo no puedo entender? Y como en la vida real, o sea, cuando llegaron, fue tan tranquilo, porque son muy buena onda, muy piola, me ayudaron muchísimo con las palabras que me faltaban. Y estuvo súper bueno. Y como toda esa vergüenza o todo, no sé, esos pensamientos en mi cabeza desaparecieron en un momento. Yo con mi suegra me entiendo con las manos nomás. Le hago así, ¿viste? Sí. Ella también me responde. No, es tu otro idioma, ¿sabes? De charlar. Porque yo estaba tan en shock, porque no puedo entender cómo esa persona puede hablar con mi mamá usando 5 palabras en ruso y se entendieron y ya está. Estamos planeando, estamos organizando ir a Ucrania. Nos gustaría ir a visitar la familia de Anya, que hace rato que no la ven. Así que nada, nos pueden dejar también en los comentarios qué les gustaría que veamos en Ucrania, qué les gustaría saber de Ucrania o de la familia de Anya. Así que cuando vamos podemos preguntarles. Bueno. Ya estamos en Frankfurt, ya volvimos a la ciudad. Sí, estuvo muy linda la vuelta. ¿Qué te pareció, Anya? ¿Te gustó? Ay, me encantó, yo me relajé muchísimo, descansé de todos esos ruidos de ciudad grande, solamente así, en La Paz, en montañita. Sí, estuvo re lindo. Y entonces, Anya, si les gustó el video, ¿qué pueden hacer ellos? Poner un like, suscribir en nuestro canal y escribir en los comentarios qué te pareció este video. Así es. Y bueno, si querés saber más cómo enamorar a una ucraniana, específicamente una ucraniana, te dejamos un video por acá arriba donde te contamos eso más en detalle. Pero bueno, por ahora nos vamos y esperamos que hayas tenido un lindo día. Eso es. Y nos vemos en el próximo video. Chao, Chao. chao.